En un mundo lleno de filtros y caretas, Elijo Creer es un espacio real, donde hablamos de lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que soñamos y creemos. Charla sin vuelta, con libertad, con fe y sin caretas. Un stream distinto, con onda y corazón, porque creemos que la fe se vive acá, en el día a día, en lo cotidiano. Elijo creer, porque la fe también se pregunta, se busca y se vive. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Estamos en un nuevo episodio de Elijo Creer por la pantalla de Churo. Este team que lo da todo, todos los miércoles. Y por supuesto que no estoy sola. Hola Orne, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos los que nos están viendo, los que se van uniendo. Otro miércoles de Elijo Creer, ya tercer miércoles, la verdad que estamos re contentos. Y hoy venimos con un tema que la verdad que da mucho que hablar, que nos atraviesa a todos, que está muy bueno. Así que bueno, estamos re contentos, con ganas de arrancar este tercer programa, que esperamos que les guste. Para arrancar yo quería leer un mensajito que nos habían dejado. ¿Quieren que los lea ahora? Bueno. No están los otros. En verdad no queremos. Bueno, pero lo voy a leer igual. Bueno, no sé si se acuerdan en el primer programa que vino Agustín Macaño a visitarnos el programa sobre la fe y él había nombrado a una amiga de él que se llamaba Patti. Y bueno, Patti muy... Ay, perdón, no estoy mirando la cámara. Patti, una amiga de él, muy copada, nos habló por Instagram y quería devolverle el saludito, así que yo lo voy a leer a lo que nos mandó. Dice: hola, les mando un saludo a Patti de Panamá, que conoció el programa gracias a Agustín, quien estuvo con ustedes el miércoles pasado. Su testimonio me conmovió mucho y le quería regresar el saludo y agradecerle por su valentía y generosidad. Qué bueno tener programas que compartan historias que inspiran. Gracias, Agus, por enseñarme cómo amar más a Dios y cómo preparar un buen mate. Así que bueno, gracias Patti por seguirnos y compartirnos tu saludito. Y nada, arranquemos con el programa de hoy, ¿no? Buenas Pocho, buenas Nahuel, ¿cómo están? Buenas a todos los que me están mirando, haciendo la aguanta ahí atrás. Buenas noches para todos. La verdad que nos encanta estar acá compartiendo otro programa de Elijo Creer. El programa anterior estuvo buenísimo. Vino el padre Daniel Torres Cox. Pudimos hablar de sexualidad, amor, pudor, relaciones tóxicas. Así que recomendamos mucho, si se perdieron el programa, que lo pueden ir a ver. Así también como el primer programa, que ya tiene más de 1000 vistas. Así que estamos súper contentos con el alcance del programa. Este programa se viene con todo. Pero bueno, también hay que decir de que después del programa se viene una final para River, después del papelón de Boca en el Mundial de Clubes. Así que estamos expectantes, con el corazón acá y también un poquito en Estados Unidos para el partido que se nos viene. Chau, ¿O no, Nahuel? Chau, Ahí estamos. Manda saludo el profe que le hizo gol a Boca ayer, que tiene que ir a corregir exámenes ahora. Bueno, ahora sí nos ponemos un poco serios. El tema de hoy es un tema que nos viene tocando, como todos sabemos, durante un año más o menos, o cada 2 años hay que ir a votar. Eso lo sabemos todos, votamos elecciones locales o nacionales. El tema de hoy tiene un título fuerte para que nos quede: fe y casta, que se viene tratando mucho tanto en política nacional y provincial. Tenemos una invitada súper especial, Agustina Guzmán, diputada electa por el Partido Radical, diputada provincial. Y bueno, los invito a participar en vivo. Pueden participar a través de los comentarios del video de YouTube. Pueden enviar las preguntas que quieran, pueden enviarnos algún comentario, algún saludo, como mi amigo acá, Ramiro Díaz Perea, crack Nahuel, adentro, pero más afuera de la cancha. Bien, sí, tiene razón, así que bueno, gracias Ramiro. Ahora los vamos a dejar con un video, con escenas de política internacional, política local, para que nos vayamos adentrando en el tema de hoy. En C5N, un fuerte bombardeo de Irán sobre Haifa, ¿es así, Gaby? That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand? Nos vamos rápidamente al Congreso. Hay incidentes a esta hora. Está Martín González. Martín, te escuchamos. Situación de la justicia. Cristina, arresto domiciliario. Violencia también adentro del Congreso. Informado un cuarto intermedio, se desató un caos, un real caos en la Cámara de Diputados. De esta incapacidad de acceder a la dignidad del ser humano fue del 50%. Es decir,
Bueno, tremendo el video con escenas de la política local, nacional e internacional. No podemos desconocer que estamos en un contexto de guerra, de una posible guerra nuclear, y todo esto nos genera un montón de preguntas. ¿Cuál es la misión del político? ¿Cuál es la relación de los jóvenes y de la sociedad? Si uno se siente representado por aquella persona que tiene esa altísima misión de conducir y velar por el bien común. Vamos a hablar de la batalla cultural, vamos a hablar de la crisis de representatividad, vamos a hablar de cuáles son los principios que pueden orientar la misión de un político, pero quizás lo primero para arrancar es por qué hay tanta desconexión entre la gente y los políticos. ¿Por qué la política se quedó en este circo vacío donde ellos juegan y pareciera que no están representando ni están gobernando por nosotros, sino por ellos? Algo muy importante que me parece destacar de este tema, ¿no?, es que hablar de política no es solo hablar de partidos o elecciones, sino hablamos de política cuando hablamos del precio del boleto del colectivo, de la calidad de educación. Y yo como joven, ¿no?, me doy cuenta de que muchas veces nos quieren hacer creer de que la política es algo muy malo, muy lejano. Como vos decías, como este problema de representatividad que tenemos, es un tema que nos interpela mucho como argentinos y yo creo que más como jóvenes, que es como esta nueva rama de, sí, no me cuadran las políticas de este partido, pero en realidad, insisto, en que la política no es solo lo partidario o lo electivo, sino el día a día, somos seres políticos, el hacer política es todos los días. No es algo lejano, es algo que nos interpela y si no queremos que eso nos pase por delante, tenemos que participar, ¿no? Exacto. Como decía Dani, imagínense que en la secundaria a muchos nos hicieron ver una película que es La Noche de los Lápices, si no sé si se acuerdan, que fue justamente en parte por el colectivo, por ciertos beneficios que perdían los estudiantes y que era en épocas de dictadura militar. Política hacemos todos. Me llamó mucho la atención la cuestión del periodismo. Nosotros acá, aunque seamos amateur, estamos haciendo periodismo, queramos o no. Y cuando el periodismo informa, cuando el periodismo es objetivo, cuando los protagonistas de la política le pueden responder y cuando el periodismo hace política también. Esa otra cosa que a mí me impacta de este video y de lo que acontece en Argentina, no solamente a nivel nacional hoy, sino lo que acontece durante los años en Argentina, en el periodo que vivimos de la época kirchnerista, del periodo del macrismo. Siempre hubo ese contrapunto con el periodismo que es súper importante a la hora de hacer política. Sobre lo que decía el padre Mati, a nivel geopolítica, es importante las noticias que recibimos hoy. Sabemos que Estados Unidos de América es un intermediario en todo conflicto internacional y al intervenir hoy Donald Trump y al decir que va a tener reuniones con Irán, nos trae cierta paz, aunque sabemos que la fragilidad que tiene esa paz, sobre todo en Medio Oriente. La verdad que el nombre del programa, Fe y Casta, cuando hablamos de casta estamos hablando de la corrupción de la autoridad, de todos los que detentan autoridad. Por eso me gustó lo que vos dijiste, Nahuel, del periodismo, porque la casta no se restringe solamente a la clase dirigente política. Hay una casta sindical, que son los que tienen que representar a los trabajadores y no los representan. Hay una casta en los dirigentes de clubes, y si no, pregúntenle a los hinchas de Boca. Hay una casta en todos los que detentan autoridad, incluso en la iglesia. Pastores que quizás no representan a las ovejas, ni hablar del periodismo, de que es el cuarto poder y que realmente hay una responsabilidad y que quizás en última instancia es una crisis de paternidad de todos los que tienen autoridad, que esa autoridad supone una virtud, hacerla con coherencia, con responsabilidad, velando por el bien común para cuidar la paz y la justicia. Cuando uno vela por el interés particular y no por el bien común, casta. Sí, para mí lo de la crisis es como muy evidente, esta crisis de representatividad que hay, porque también me parece que esto, o sea, las personas que hoy en día que se dice que están como arriba o que son las personas que nos representan, por ahí parece que como que viven en otro lado, digamos, ¿no? Que están como fuera de lo que la gente, las necesidades del día a día, lo que la gente quiere, lo que la gente le pasa. Entonces me parece que por eso la gente como que hoy en día
es difícil, o yo escucho a muchos jóvenes decir como, bueno, yo me siento representado por este candidato, o siento que este candidato representa todo lo que yo pienso, creo, me pasa. Entonces me parece que eso sí es un gran problema, y yo particularmente nunca me vinculé tanto con lo que es la política, o sea, como que no es un tema, la verdad, que a mí me interese mucho, pero me di cuenta con el tiempo que realmente la política te atraviesa, quieras o no, o te guste o no te guste, te atraviesa igual, y la vivís igual en el día a día. Entonces creo que es importante también como que los jóvenes aprendamos un poco eso, de meternos por ahí un poco más desde pequeñas cosas, y que realmente es algo que sí nos atraviesa, y que nada, y que está en el día a día, y que quizás no encontramos por ahí algo que nos represente, o alguien que digamos, bueno, esta persona tiene como los valores que yo profeso, pero sí como capaz de insertarse nosotros un poco más para poder lograr ese cambio de alguna manera, digamos. Los quiero llevar a un tema que súper interesante. Uno escucha hablar a la gente grande y te cuentan de, por ejemplo, peregrinación al Sagrado Corazón de Jesús, que estaba el obispo y todos los políticos de la zona, el intendente, y peregrinaban todos. De la reforma de la Constitución del 94 para acá, hay otra forma de estar de que está presente la iglesia y la fe dentro de lo que es la política. Para que nos preguntemos qué rol tiene hoy la iglesia y la fe dentro de la política. Bueno, algo que hablamos mucho, y lo que es cierto es que incluso dentro de nuestra Constitución está como marcado, ¿no? La iglesia involucrada con la política desde, bueno, en este caso el catolicismo, y representando todos los cultos. Pero lo que yo creo que me parece muy importante también es, bueno, cambiar la pregunta un poco. Es cómo creo que vale la pena involucrarme yo como católica en la fe, porque ¿qué hace la fe? No me hace encerrarme en mí misma, sino me mete más adentro. Me compromete con el tiempo y con el prójimo. Exactamente. O sea, yo pienso, el padre Matías me dirá si esto es una herejía, pero ¿acaso Jesús, sí lo es, claro. ¿Acaso Jesús no fue un gran político? Chan. Para mí eso es muy zurdo, ¿eh? O No, sea, decir bueno, que es una gran política es zurdo, digamos. O sea, Discúlpeme. perdón que te baje, pero es muy zurdo decir que es tipo de política. Tiro un punto, A mí yo la la derecha defiendo. me pesa. Pero Yo quiero decir algo. Aristóteles decía que el hombre es un zoon político. Animales animal políticos. político, ¿no? Y digo, cualquiera que se interese por la comunidad, digo, y aunque no me interese, yo estoy haciendo política, porque incluso mi egoísmo y mi indiferencia, o mi falta de interés ni a votar, es una decisión política. Entonces, creo que todo es político, en este sentido amplio de la palabra, no de la lucha por el poder con la partidocracia. Y sí puedo decir que Jesús Poner era un gran patriota, porque cuando él ve a Jerusalén, se larga a llorar. Y dice, ay, si vos hubieses aceptado el mensaje de salvación. Y realmente él tenía como un compromiso con sus más cercanos. Así que bueno, hasta ahí puedo llegar. es No comulgada. me pidas más. Acá, bueno, por ejemplo, esta distinción que haces, hay un comentario que dice, habría que hacer la distinción entre política y partidismo. Se puede hacer política, y de hecho se hace sin estar o apoyar necesariamente un partido político. Sí. Va por ahí, en realidad, como esto de que la política nos atraviesa de todos los ámbitos de nuestra vida, pero yo quiero posicionarme ahora como cómo vivo yo la política desde mi ser católico. Está bien. Pero igual, yo creo que no tenemos que salir del tema del tema de las elecciones o la representación política que en la Argentina se da a través de partidos políticos, ¿no? Porque digo, en este año de elecciones que hayan 50% de abstención, algo está diciendo. Y yo no sé si es porque no me interesa, y entonces todo el mundo vive encerrado en su círculo dopamínico y no me interesa el resto, o que del otro lado, bueno, no hay una conexión con la gente. Yo creo que eso da para pensar, hasta incluso el tema de la obligatoriedad del voto, o un montón de temas relacionados con la participación, si nos involucramos en la cosa pública. En cuanto al voto, la verdad que estaría bueno chequear el dato del 50% de abstención. La verdad que no lo había visto. O sea, en Venezuela participó el 38% de la población. Creo que acá estamos, perdón, ¿no? Un poquitito más arriba del 50%, pero es una baja participación.
Tenemos partidos que vienen a romper esa hegemonía. Acá en Jujuy va a ser una pregunta interesante para nuestra invitada, la nueva conformación que se va a dar a partir de diciembre del Congreso Provincial, porque bueno, se van a dar nuevos consensos con un partido nuevo que entra y que trae una propuesta nueva también. Sí, como decía Mari, también la indiferencia es como una decisión que también tiene repercusiones, digamos. O sea, uno cuando deja de creer, deja de votar también, deja de querer ir a las urnas, porque dice, bueno, al fin y al cabo como que siento que siempre son los mismos, que nunca va a cambiar, que siempre es todo lo mismo, entonces por ahí se abstiene, digamos, en cierta forma, cuando en realidad ese abstenerse también es un estar decidiendo y por lo tanto un resultado que va a tener eso y que me va a pegar de igual manera, digamos, o sea que de igual manera yo voy a ver el resultado a pesar de que no vaya a votar y como vos decís que es algo obligatorio y que es un derecho que tenemos que ejercer, pero siento que va por ese lado, como que la gente ya no cree en los políticos, en lo que les venden, digamos. Para mí la gran palabra que resume todo esto es decepción. La gente está decepcionada, o bueno, lo puedo hablar yo como joven, la gente, estoy decepcionada de muchas veces creer en alguien, y lo leí en un comentario que nos mandaron de Instagram, en creer en alguien y que termine haciendo todo lo contrario de lo que yo creía que iba a hacer por nosotros. Entonces creo que la gran palabra es decepción, ¿no? O asintomatismo por las elecciones, la política, el representatismo. No me calienta, a mí sí me calienta. Me calienta votar. Me recalienta. A mí me recalienta. Me calienta porque, bueno, yo soy medio fundamentalista del voto, que un poco lo discutimos la otra vez. Para mí, si estamos en un país democrático, que tenemos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, debemos hacerlo. Entonces sí me calienta votar, pero también me calienta el votar algo y que después sentirme decepcionada de eso. Yo tengo una postura en eso, que es, a ver, cuando uno no vota, desde mi punto de vista, también hace política. A uno no darle la bala a un partido para que llegue, no es lo mismo decir un presidente salió electo con el 98% de participación ciudadana en el voto, que decir salió electo como en Venezuela con el 38%. Deslegitima un gobierno, eso para mí, desde mi punto de vista. América del Sur, Sudamérica, es una de las regiones que tiene el voto obligatorio. Hay otras regiones que no, y tienen más participación electoral. Por eso, para mí, yo estoy en contra del voto obligatorio. Me parece algo que no es necesario. La gente tiene que internalizar lo importante del voto. Considero que es importante igual que Dani, pero no creo que tenga que ser obligatorio. Me parece que es algo que tenemos que participar. Aprovecho para Jujeño Católico, nos dice que, muchas gracias por participar, que de la Constitución de la provincia se sacó la religión católica y cita el artículo 30. Fabio Armata participa. En la actualidad la sociedad es extremista y ultrasensible. Si así es política, tomando ideas desde un estado de bienestar, automáticamente te catalogan de peronista o todo lo contrario. Un gran saludo a Fabio Armata, que nos está siguiendo. Bueno, ya está por llegar Mateo, está entrando, pero antes de darle el pase, creo que es importante hablar de esto. ¿Cuál es el aporte original que puede hacer la fe y quizás la Iglesia a todo el ámbito de la cuestión social, política y económica? Y acá entra la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso hemos traído el Ducat, el Quehacer, que es una especie de compendio de todo un cuerpo doctrinal que es riquísimo, que nace del Evangelio, que sin duda, quizás a partir de León XIII, a fines del siglo XIX, es como que a partir de la Rerum Novarum, se pone por escrito, se va enriqueciendo todo eso. El actual Papa León se pone ese nombre en honor a León XIII para darle una actualización y una nueva fuerza en este tiempo de inteligencia artificial y un cambio de época. Pero uno dice, les pregunto con sinceridad, ustedes que son jóvenes laicos, ¿conocen la doctrina social de la Iglesia? ¿Estamos formados en este tema? ¿Cómo la interpreta el mundo? ¿Se partidizó la justicia social? ¿Cómo entra la justicia? ¿Cómo entra la doctrina social de la Iglesia en el común de la gente a pie? Chan. Qué buena pregunta. Para mí, bueno, no. Evidentemente es algo en lo que nos debemos formar los jóvenes, es una gran deuda, pero
siento que la política, vista desde ese punto de vista, tiene que ser tomada como una vocación noble, ¿no? La Iglesia afirma que la política es una forma muy elevada de prestar servicio, entonces yo creo que va por ahí, como que la política, vos me dirás que sos más formado, tiene que ser tomada como esta vocación noble de aportar al bien común y no alejarse de ello. Te meto frase, dice, la política es la forma más exquisita de caridad porque atiende al bien más elevado, el bien común. Tomá. Toma pa' vos. Digo, la vocación es exquisita y altísima, el tema es la coherencia de las que lo viven. Pero el tema de cómo se interpreta hoy que la Iglesia tenga una mirada para iluminar la cuestión social y política. Digo, lo voy a tirar así. La justicia social, el peronismo ha como robado esa bandera, se la ha apropiado, se ha tergiversado la mirada católica sobre la cuestión social, o está bien, llega así pura, cristalina, con claridad. No, se fue tergiversando en el tiempo para mí. O sea, de hecho, creo que hay varios como partidos políticos que esto como que profesan sí el bien común, lo que quiere la gente, nos concentremos en los pobres, pero al final te das cuenta como que es a lo que más les terminan como haciendo daño al fin y al cabo, aprovechándose de esa situación vulnerable en la que están. Entonces me parece eso, que hay que conocer más sobre la doctrina social, que vino realmente para poner también como en acción a lo que dice el Evangelio, a llevarnos hacia la acción, que no quede como solamente en palabras. Y nada, me parece muy bueno, digamos, que la podamos conocer, que sabemos que lleva hacia el bien común, hacia la dignidad de la persona, hacia el respeto, el trabajo, los pobres. O sea, tiene como todo un sentido social y eclesial que busca, y que creo que sí se fue como tergiversando, digamos. O sea, no está hoy como clara esa diferencia y por ahí muchos se aprovechan de eso, digamos. Le mando un beso grande a Julieta Farfán, que está participando en el chat también, y nombra la teoría de las dos espadas. Esa teoría que en un momento de la historia decía que había una autoridad eclesial y una autoridad ejecutiva civil, y cómo se va cambiando eso y está quedando la autoridad civil, y la Iglesia va impregnando de otras formas con la mirada que nos hablaba de la doctrina social de la Iglesia, que por otro lado Jujeño Católico está muy presente en el chat, nos dice que la doctrina social de la Iglesia es obligatoria para todos los católicos. Que creo también la Iglesia y el Estado, si bien tienen roles distintos, la fe tiene que iluminar este compromiso, ¿no? Vuelvo a lo que decía, esta visión de bien común. La Iglesia debe iluminar este compromiso social y político. El cristiano tiene ese compromiso de, si elige el camino de la política, ser iluminado por la doctrina social de la Iglesia, creo yo. Sí. Miren, Iglesia y Estado, ¿asunto separado? En parte sí. Porque cuando se confunden los órdenes, el orden temporal y el orden sobrenatural, por lo general eso no termina bien. Y si no, prestemos atención a las teocracias en el Medio Oriente, o cuando uno empieza a justificar la representatividad política en base a lo sobrenatural y la fe. Por supuesto digo que eso no es una separación tajante, hay una iluminación, digo, la política es parte de la moral en algún sentido, y uno puede aportar principios, claridad, pero yo creo que hay una sana laicidad que enhorabuena. Yo la verdad que no coincido. Para mí es muy distinto comparar el régimen de los ayatolá de Irán con la fe cristiana en los países democráticos cristianos. La fe católica, por ejemplo en Europa, cuando se disuelven los estados pontificios, genera la democracia cristiana, que gobernó democráticamente en un montón de estados de Europa. Y acá en la Argentina, la Iglesia siempre reconoció la autoridad civil, cosa que los ayatolás no la reconocen. Cuando se va el Shah de Irán, que era un partidario de Estados Unidos, instalan un régimen que nunca reconoció la autoridad civil y siempre quiso ascender a unir la autoridad civil con la autoridad religiosa. Es muy distinto a lo que manejamos los católicos, acá en Argentina y en otros estados democráticos. Es un tema, lo podemos discutir. Yo creo que, mira, dos errores pueden ser por exceso y por defecto. El laicismo, que es una separación abrupta, y el confesionalismo, que es cuando no hay distinción. Yo creo que hay una sana distinción de cada uno en su orden poder iluminar. Ejemplo, del Concilio Vaticano II hasta acá. ¿Algún estado que haya sido un totalitarismo católico? Es muy difícil de encontrar.
creo que no lo vamos a encontrar. Yo creo que mejor que no aparezcan. Mejor que no aparezcan, y lo veo muy difícil, por eso te digo. En cambio, regímenes musulmanes que se expresan a través del Corán como autoridad civil, que ahí sí se mezcla, eso vamos a encontrar un montón. Siendo las 8:30, el padre va a desaparecer. Sí. Mientras el padre desaparece, volviendo a la sana laicidad, nosotros, como saben, los hacemos participar mucho en nuestras redes y dejamos una cajita. Y la pregunta era si crees en la política. Y muchas personas sorprendentemente nos han respondido. Y algunos comentarios son: creo en la política, no así en lo que están dentro de ella. Sinceramente, me cuesta creer en la política, específicamente en la política partidaria. Una puso: últimamente me viene defraudando, lo que hablamos hace rato de la decepción, de dejar de creer. Otra muy interesante: creo en la política cuando busca transformar alguna situación insatisfactoria o problema social. Y uno que es un poco más largo dice: no como está planteada en lo legislativo, el votar candidatos, personas con sus convicciones, para que después terminen respondiendo un bloque por cuestiones políticas u económicas. También ahí en los comentarios del chat, ahora en vivo, pusimos una encuesta: ¿crees en la política? ¿Sí o no? Para que voten. A ver, bueno, a la gente que está ahí, ¿qué opina la gente que nos está viendo? Si cree o no cree en la política. También si quieren seguir dejando comentarios para que después los vayamos leyendo. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Mateo. Buenas. Prepárate. La masa, me estaba preparando el outfit. Estás sin voz, Mateo. Bueno, hoy estoy un poquito golpeado. Hay distintas cámaras. ¿O cuál tengo que mirar a eso? A esa, a la del medio. A esa, bien. Vengo un poquito golpeado, así que vengo con una bufandita. O sea, increíblemente, miren, esta es la bufanda del cura. Esta es la bufanda de Matías Pochoni. Todavía tiene olor al fogón que hicimos el sábado. Así que, cura, vamos a ver si lavamos la ropita. Nada, bueno. Está como todo muy tenso acá, ¿no? Está como full política, casta. Ush. Ahí todo explicando el Estado iraní. Nahuel sacó todas las palabras ahí, sacó el diccionario y empezó a leer las más difíciles. Bueno, la verdad que tremendo tema. Nos toca a todos y es súper importante que nos informemos en este tema. ¿Sabés que salimos a la calle? Nahuel, ahora no estuviste vos, pero estuvo la Dani. Sí. Estuvo la Dani y bueno, y le mandamos a Elvi un saludo que nos ayudó un montón también. Y fuimos a preguntarle a la gente. Salimos a decirle a la gente: ¿qué opinás? ¿Confías, no confías? Salimos a preguntar la realidad, porque al final eso es lo que nos pasaba con la Dani, porque era como que, ¿y qué digo? No, pero ¿qué es lo que esperás que yo diga? Y respuestas frescas, fresquita con una lechuga. Necesitamos que digas la true de la true. Entonces... Que a decir verdad, nos ha costado mucho que los jóvenes se animen a responder sobre este tema, que es tan importante hoy en día para los jóvenes que somos el futuro, ¿no? Total. Le mandamos un saludito ahí a Martín Méndez, al padre Turu, a toda la gente que nos está bancando. Y con estos saludos, Pablo Batale también, con estos saludos, vamos, no sé si tenemos por ahí, Luli, el video. Esto es lo que opinan los jóvenes jujeños sobre la política. Salimos de nuevo a las calles de Jujuy a preguntar a los jóvenes qué opinan sobre este tema muy polémico. Y ahora estamos con Daniela, buenísimo. Daniela, ¿crees o confías en la política? No. ¿No? Buenísima respuesta. Y ahora, ¿tienes algún político que te represente hoy en día? Tampoco. ¿Alguna opinión sobre la política? Y yo pienso que en la política en general en el país jamás me sentí representada por algún partido político. Capaz me inclino por algún lado más que otro, muy alejada de la derecha y de la ultraderecha, pero esa es lo único en general, digamos. ¿Y acá estamos con? Betsabe. Buenísimo, Betsabe. Queremos saber, ¿crees o confías en la política? Sí. Buenísimo. ¿Y tenés algún político que te represente, que te guste algo lo que haga? Sí, por supuesto. Tengo una política que me representa aquí en Argentina y también activista. Ok, ¿y por qué te representa esa persona? Bueno, y por todo lo que luchó en estos años y por todo lo que yo viví también desde mi bisabuela. Esta persona, esta política nos ha implementado políticas que ha podido ayudar también a todo el pueblo.
Así que bueno. ¿Estamos con? Samuel. Samuel y Ingrid. Buenísimo, chicos. ¿Creen o confían en la política? Un poco sí. Más o menos. Más o menos. ¿Tienen algún político que los represente? No, ninguno. Por lo que pasó hasta ahora, ninguno. No, por el momento no tengo ninguno en el que pueda confiar así o que me represente. ¿Y ahora estamos con? Luna, te preguntamos. ¿Crees o confías en la política? Creo en la política, creo que es re necesaria, pero hoy no confío. Tremenda respuesta. Y ahora, ¿tenés algún político que te represente? No importa si sea actual, puede ser lo que vos quieras. ¿Hay alguno que te represente? No, la verdad que no. Y ahora estamos con Luciano y Tiago. Buenísimo, chicos. Ahora, ¿creen o confían en la política? No, tampoco. Y ahora, ¿tienen algún político que les represente? Puede ser actual, puede ser de otro momento. Milei. ¿También Milei? Bueno, estamos con Franco, te preguntamos, ¿crees o confías en la política? Sí, pero creo que el concepto que se tiene hoy en día, y más que nada los jóvenes, está muy degradado. Tremenda respuesta. Y otra cosa, ¿tenés algún político que te represente? La verdad que no, pero sí hay ideas de gente con las que concuerdo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias por tu opinión. Seguimos preguntando a la gente. Gracias, chicos. Seguimos preguntando, gracias. También, muchas gracias. Seguimos. Buenísimo. Gracias, chicos. Que sigan tranquilos. Buenas noches. Gracias. Esto es lo espectacular. Un aplauso para el video. Y un aplauso muy grande también que llegó nuestra invitada. Ya en breve entra. Buenas noches, Agustina. En breves. Che, estoy viendo muy poco activo. Gracias, un saludo grande para mi hermano Fran. Estoy viendo muy poco activo el chat, así que vamos a activar eso un poquito. Vamos a mandar like, corazones. Y también vamos a seguir en las redes, que estamos ahí laburando a full. La verdad que, como dice Ro, tremenda respuesta. No, bueno, sí, la verdad que yo concuerdo con algunas de las respuestas que nos dieron. Hubo algunas que tuvimos que filmar y no pudimos poner porque tuvimos problemas con el audio y un montón de cosas así. Entonces, perdón si te entrevistamos y no pudimos ponerlo. La verdad que somos, como dice Pocho, amateurs. Y no pudimos ponerlas a todas. Entonces, bueno, a mí la verdad es que este tema me es bastante personal. Y le voy a contar algo. Yo me fui del país. Yo estuve en Australia. Y cuando una de las principales causas por las que yo me voy es, bueno, si bien fue como una oportunidad académica, después me preguntaba como realmente no veía un futuro en cuanto un futuro políticamente correcto, se podría decir. Es como... yo realmente creía que no existía, no había esperanza directamente. Y por eso me sentía como un poco identificado con todas las cosas que iban diciendo los chicos. Por suerte, gracias a Dios, existen como hoy la conectividad, el internet y un montón de cosas que nos conectan. Pero sí, la verdad que yo creo que en sí la juventud está cansada. Es como esto de el discurso vacío, el cambiar para que realmente no cambie nada, ¿no es cierto? Es como siempre lo mismo y también me recordaba cuando estaba pensando todo esto del programa y decía, claro, yo con mi abuela en la pandemia charlábamos todo el tiempo y decíamos, ¿cuándo se va a cortar la racha? En el sentido de, mi abuela me decía, hijo, nosotros nos venimos preguntando lo mismo hace cuántos años. Entonces era siempre, lamentablemente las familias dependían del político de turno, dependían de sus políticas, dependían de un montón de cosas que lo condicionaba realmente. Y era muy triste para mí pensar que mi abuela me diga hace cuántos años que venimos preguntando lo mismo. Personalmente, yo creo que, como haciendo una opinión de todo esto, no es solo bronca, porque también está un poco metida hasta ya te diría miedo en algunos casos, porque es el miedo a no confiar directamente, el miedo a no volver a ilusionarse, porque cuando empezó el Mundial decíamos, no, esta vez no. Esta vez ya no me ilusiono. Elijo creer. Claro, ya la sufrí, ¿viste? Ya perdí 2 finales contra Chile, ya está. Yo sigo creyendo y por eso la pregunta para mí es, yo sí confío en la política. De hecho, tengo familiares que están en la política y todo el tiempo les pido que oren por el bien común, porque más allá de lo que se vive día a día, lo que nosotros necesitamos es llegar a las periferias, como nos pedía el Papa Francisco. Tenemos que crear políticas que nos alcancen a todos realmente, y podemos construir una sociedad mejor. Cuando yo llegué a Australia, lo que más me impresionó fue el orden social que existía. La verdad que no estoy informado sobre cuál es el sistema político que hay en Australia hoy en día, pero me sorprendía mucho como eso, el orden que existía, y era como, ya estaba todo de una manera establecido y medianamente todos se sentían un poco cómodos con eso que estaban viviendo. Así que bueno, yo creo que sin darnos cuenta es como que perdimos la fe en la política. Sí, perdimos la fe en la política. ¿Tenemos miedo a la política? Creo que ya no.
creo que hoy existe, y veo sobre todo en los jóvenes, estoy viendo como un nuevo horizonte de esperanza, si se quiere, con nuevas ideas, con nuevas personas que están entrando, porque para mí hay algo muy importante, y es cuando personalizamos o hacemos persona una idea. Para mí es mucho más importante seguir valga la redundancia, una idea y no una persona. Porque al final se van las personas y ¿qué pasa? Seguimos cayendo en lo mismo. Sigue siendo el político de turno y cada 4 años vamos cambiando de idea y de idea que es distinta. Entonces para mí es como... Acá perdemos también, en algún momento como que vos te preguntás, bueno, perdiste la fe, ya no crees en la política. Y es como que te lleva indirectamente a decir... Y entonces tengo que perder la fe en Dios también. Y ahí como que trato de hacer la conexión con todo esto del programa. Y es que no, realmente no. Yo creo que los invito a que recemos por todos los políticos, por todas las personas que gobiernan, para que puedan obrar por el bien común. Y acá quiero decir algo, es que la fe no es un voto en blanco. La fe no es un voto a ciegas, ¿no es cierto? Porque es una decisión que la renovamos día tras día. Y es un desafío realmente muy grande creer hoy en día. Porque estamos en un mundo desconfiado. Veíamos en el video que no existe la confianza. Entonces, esto es un acto de rebeldía. Creer es un acto de rebeldía completamente. Por eso yo los invito a que no vivamos en el miedo, que realmente elijamos creer. Gracias, bien, Mateo. Tomate un matecito, moja esa lengua. Muchas gracias, Mateo. Y acá yo voy a cerrar este espacio con una pregunta del chat que me pareció muy buena. Porque nosotros estamos acá jóvenes hablando y los que respondieron en la calle son jóvenes. Y hay una pregunta que dice, en realidad, ¿sabrán sobre la política? ¿Sabrán qué es la política? Y para eso le damos la bienvenida a Agus. Hola, Agus. Hola. Bienvenida, me voy a parar. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien. Me paro para saludar. Buenas noches. Un gusto conocerte. Igualmente. Acá, Agus es diputada provincial. ¿Hace cuánto ya? Y 1 año y medio. 1 año y medio. Wow. 1 año y medio. Hace poquito. No, bueno, es un montón igual. ¿Cuántos años tenés, Agustina? 29 años. Es más chica que todos nosotros. Más chica que todos nosotros. Yo tengo 28. ¿Qué te pasa? Agustina, ¿y cómo llegaste a la política? Creo que este programa es justo para contar eso, porque yo llego a la política en realidad por un sacerdote que me dijo que me tenía que involucrar más, que tenía que dejar de quejarme e involucrarme. Yo tuve toda mi adolescencia y mi niñez muy activa dentro de mi parroquia, de la Medalla Milagrosa de Alto Comedero, y creo que la iglesia llega hasta un lugar y desde ese lugar ya se tiene que hacer cargo del Estado. Y para eso tenemos que involucrarnos y generar políticas públicas que den respuestas reales a las necesidades de las personas. Qué importante. Así empiezo. ¿Y siempre lo entendiste así? No, yo era antipolítica. Mira, yo no tenía como una idea o nunca se me había cruzado por la cabeza involucrarme en un partido político. Es más, en el contexto en el que yo pasé mi niñez y adolescencia no era el mejor de Jujuy. Tenía un descreimiento total. Pensaba que siempre iba a ser lo mismo. Hasta que... me acuerdo clarito el día de mi acto de colación del colegio, fueron los saqueos en diciembre del 2013, perdón. Y en ese diciembre lo que quería hacer era irme de Jujuy. Y después a los días fue la Marcha por la Paz, que se convocó desde el atrio de la catedral, donde fui con mi familia y... ahí conocí a un político que me hizo cambiar de visión, ¿no? Él me dijo que iba a pelearla para cambiar nuestra realidad y que para eso me necesitaba y nos necesitaba. Si yo me iba de Jujuy era abandonar el barco, iba a seguir todo igual. Desde nuestro lugar siempre teníamos que aportar un granito de arena para que
Jujuy cambie. Y bueno, llegué acá, hoy soy diputada y le agradezco a ese hombre que ese día también me dijo eso y me hizo elegir Jujuy para estudiar, para trabajar, para desarrollarme como profesional, como persona y hoy estar en el lugar que me toca estar. Así que le agradezco mucho por no haberme mentido, además, ¿no? Eso, No haberme mentido, porque la realidad es que yo vivía hasta diciembre del 2013, desde diciembre del 2015 empezó a cambiar. Es tremendo lo que decís, Agus, porque habla de una vocación. Es decir, alguien te ha convocado, pero cuando te dijo eso, tocó una fibra íntima que estaba en tu corazón y que evidentemente hace que, bueno, te orienta en tu vida, a quedarte acá, a lucharla, a darlo todo. Y creo que ahí hay una palabra muy importante, que quizás lo que tuvimos una vida en comunidad, y en especial en la comunidad que a mí me tocó crecer, que la voy a decir que son los misioneros de la Consolata, que vivimos en comunidad y en misión, creo que es la vocación de servicio. Y los que optamos por elegir la política también, no tenemos que perder de vista eso, que es la vocación de servicio. Creo que el día que todos los políticos entendamos que somos servidores, va a haber un cambio real. El verdadero poder es el servicio. Exactamente. No lo dijo el hombre araña, sino el Papa Francisco. Así es. Pero te hago una pregunta. El hecho de que vos estés hablando acá con tanta transparencia de tu fe, ¿te resta políticamente? Es decir, ¿te subestiman o te discriminan por el hecho de ser católica o no? ¿Sabes qué? Algo por lo cual elegí el partido en el que estoy es porque la diversidad de voces siempre fue respetada, ¿no? Y entre eso es la religión también. Dentro de mi partido somos católicos, tenemos hermanos evangelistas, ateos, católicos no practicantes, tenemos una variedad y siempre primó el respeto, ¿no? Y si hay algo que aprendí en mi comunidad, es algo que me dijo también un sacerdote de la congregación en la que estuve toda mi vida, que nosotros tenemos que tomar una parte del evangelio que dice, miren cómo se aman, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, que el otro vea que con tu testimonio de vida quiera seguir, ¿no? Eso lo encontré en mi comunidad y cuando yo elegí mi partido también, porque yo no sabía absolutamente nada del radicalismo. Yo primero lo vi, lo viví y después me empecé a formar más dentro de mi partido, porque yo vi que era algo diferente. Algo que me representaba y que también iba con lo que soy, con mi religión, con mis ideales, con los valores que me inculcó mi familia. Obviamente que hay cuestiones que no comparto, pero como digo, dentro de la diversidad también hay riqueza. Seguro. Y el respeto sobre todo, ¿no? Exactamente. Aus, te hago una pregunta. Hace ratito compartimos un video de, sobre todo, jóvenes jujeños que tienen una crisis de representatividad dentro de la política. Dentro del partido político que ocupás, ¿se hacen esa autocrítica sobre la falta de representatividad, sobre todo en los jóvenes? Sí, creo que la autocrítica es algo esencial. A mí me toca hoy presidir la Juventud Radical de la provincia y estoy en constante comunicación con jóvenes de toda la provincia, de todos los rincones de Jujuy. Y creo que si nosotros no fuéramos autocríticos como partido y como gestión también de gobierno, no habrían cambios. Creo que cuando algo no anda bien hay que cambiar, ¿no? Hay que tener esa grandeza de decir me equivoqué o no lo estoy haciendo bien y tengo que cambiarlo, tengo que mejorarlo. Y eso es algo que en especial a los jóvenes de mi partido nos caracteriza, porque nosotros somos los más autocríticos dentro de nuestro espacio y no solo hacemos una autocrítica como partido, sino también como gestión, ¿no?
creo que eso es esencial, tener esa grandeza de decir me equivoqué y hay que cambiarlo, hay que escuchar y seguir transformando. Tremendo. Pero independientemente de tu partido, Sí. ¿ves que lo de la casta tiene cierto correlato con la realidad? Es decir, que hay como una clase dirigente o hay mucha gente que llega a la política buscando un propio interés y que se acomoda y se atornilla ahí para no salir, y independientemente de lo que le pasa a la gente. Creo que también hay que ver cuál es el concepto que se toma por casta, ¿no? Yo no me considero casta, porque muchas veces son los hijos del poder. La verdad, mi mamá es docente y mi papá es carpintero. No sé de qué casta hablan, o que muchos nos califican sin saber, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y creo que algo muy importante que decías por ahí de los beneficios personales y demás. Creo que nosotros, y más los que abrazamos y vivimos nuestra fe en la Iglesia Católica, tenemos que abrazar la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que la dignidad de la persona ante todo y el bien común, que hace rato creo que hablaban del bien común, y creo que eso es lo que hay que seguir, y en el marco del respeto y no de la violencia, ¿no? Creo que yo sí actualmente me siento violentada por muchas cuestiones dentro de la política, no de mi partido sino de otros partidos, y que también van a lo que soy como persona y cómo vivo mi fe también, ¿no? Y el ser coherente creo que es muy importante. No solo hablar o predicar, sino hay que hacerlo, hay que tener testimonio de vida. Entonces creo que yo casta no me considero en lo absoluto, y creo que quienes impusieron este concepto para demonizar a la política se están olvidando que la política es una herramienta de transformación y que tiene que aportar a la dignidad de la persona y de los más vulnerables. Agus, y tomando esto que me decís de esto de vivir la política coherente y la fe coherentemente, también desde tu lado del ser mujer política, ¿te costó llegar a ocupar este espacio como mujer católica, como teniendo esos dos factores? Claro, ¿no? Y uno más, son varios. Ser joven, además de ser joven, que ya muchas veces nos subestiman, ser mujer y además ser católica, ¿no? O sea, son como tres cuestiones, pero creo que a la hora de elegir formarme para ocupar estos lugares de decisión, tengo que poner en práctica todo lo que soy. Creo que la transparencia y la formación y lo que somos como personas tiene que ser algo principal. Y lo digo porque yo lo vivo dentro de mi partido. Hemos ganado mucho espacio a las mujeres y mucho espacio a la juventud dentro de el poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Podemos ver muchas mujeres y muchos jóvenes, y creo que hace muy bien que jóvenes estemos en estos lugares, porque le traemos un aire fresco, ¿no?, a estos lugares, a la política en general, y creo que por ahí algo que siempre me toca responder, porque me preguntan esto, si porque sos mujer o porque sos... No, en realidad somos todas personas que llegamos a estos lugares porque nos capacitamos, porque nos formamos y porque la peleamos para estar, ¿no? Y hicimos nuestro camino y llegamos, y le agradezco a quienes me abrieron las puertas también del partido, de apostar también a los cuadros jóvenes y en especial a las mujeres. Hace poquito tuvimos un encuentro nacional de mujeres radicales, y es una gran alegría ver a tantas mujeres de todo el país participando e involucrándose para poder cambiar nuestro país, ¿no? Sí, es hermoso. Y la juventud, esto es importante, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos jóvenes involucrados en esto. ¿Cómo crees, jóvenes,
me dicen ahí. ¿Cómo crees vos que la juventud realmente puede involucrarse? Pero para entender todo el sentido completo de la palabra, ¿no? De involucrarse genuinamente. Por ahí muchos cuando hablan de involucrarse piensan en lo partidario, ¿no? Y no, yo eso no lo comparto. Creo que el involucrarse es desde el lugar que me toca estar. Si me toca, además yo soy docente, si me toca ser docente, involucrarme como corresponde con mis alumnos y no olvidarme que no son solo alumnos, son personas, ¿no? Creo que eso es muy importante y en todos los lugares donde nos desempeñamos profesionalmente. Sé que si son abogados, cómo ejerzo en su profesión como abogados, involucrarse desde el lugar que cada uno está. Eso es lo que hablamos mucho. Tenemos un programa dentro de la legislatura que se llama Legislatura Joven, que apunta a los colegios secundarios. Y los chicos se involucran, ¿no? Se involucran desde los proyectos que proponen, desde decir, bueno, yo desde mi lugar de estudiante quiero cambiar esta realidad que vivo en mi escuela, en mi barrio, dentro de la comunidad educativa. Y creo que hay que empezar, ¿no?, a sembrar eso de involucrarse, de dejar de quejarnos, de criticar, y ahora que está tan de moda criticar detrás de una pantalla, y empezar a ver qué estás haciendo, ¿no? Eso es una gran pregunta. ¿Qué hacemos? Dentro de ese ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las 3 urgencias que vos ves en Argentina, en la realidad política de Argentina y de Jujuy? Y creo que... Te digo 3, ¿no? Puedes tirar más, o sea, tranqui. Explayate. Primero creo que una de las urgencias, creo que para que una sociedad avance, progrese y se transforme es la educación. La educación creo que es un pilar fundamental para el país, que va a generar verdaderos cambios sociales y culturales, ¿no? Y otra creo que es la familia también, porque la escuela refuerza lo que se trata en casa, y creo que el día que empecemos a ver en la raíz de las problemáticas sociales que nacen desde el núcleo familiar, ahí vamos a ver verdaderas transformaciones, y la educación tiene que ser algo primordial para todos. Qué lindo, qué bueno. Y, perdón, acá en el chat hicieron una pregunta muy interesante, también con esto que tiene que ver ser católico, ¿no? Y dice, gracias Juli por la pregunta, ¿cómo se refleja la fe cristiana, en tu caso, al momento de votar una ley? Sí, creo que hace rato lo nombré, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y también lo que... Es más, les traje algo, por eso dejé la mochila acá. Chocolates. No. Vamos, Algo mejor, para ver el partido algo de mejor. River con Inter. Algo mejor. Señoras y señores, tenemos... Muchísimas gracias, les muestro. Un santo. Ahí está. Sí, santazo. aprovecho para mandarte saludos de Mónica Cabezas, que ella es también de las hermanas de la Consolata. Sí, es laica. Sí. Sí. Una de las cosas que nuestro San José a la Mano, que es el fundador de los misioneros y misioneras de la Consolata, nos enseñó es a hacer el bien y sin ruido. Creo que el amor al prójimo es lo que tiene que primar a la hora de todo lo que me haga y me toque desempeñar como funcionaria pública hoy, como servidora de los jujeños. Así que... Tremendo. Sí, me encantó. Muchas gracias por Muchas gracias por el regalo, no lo conocía. Eso también es una misión nuestra, empezar a hacerlo conocer más a nuestro santo. Y también, bueno, justo no tenía, pero les voy a hacer llegar las estampitas de Nuestra Señora de la Consolata, que es la Madre del Consuelo. La conocí por Mónica, justo fue compañera Sí, mía mirá. en el posgrado de educación, así que la conocí por ella. Así que bueno, espectacular. Bueno, Para hablando los de chicos también, santos, les paso para... porque hay un montón de gente acá atrás. Santazo, Tenemos- sí. Hablando de santos, ustedes que son abogados, Santo Tomás Moro, Ah, sí. canciller de
Inglaterra, también santazo, y creo que hay un montón de santos, San Fernando, rey de España, bueno, hay un montón de gente que, motivado por la fe y con una vocación de servicio, bueno, ha recibido esta misión de involucrarse en la conducción, en la política, y lo ha hecho con coherencia y con santidad. Te hago una pregunta, dijiste, la doctrina social de la Iglesia es nuestro guía, este es el Ducat, ¿qué hacer? ¿Qué te parece, qué aspecto de la doctrina social de la Iglesia, en economía, en política, en las leyes, en cultura, en educación, en familia, vos decís, esto es algo genuino, original, está buenísimo, y la verdad que se desconoce o estamos muy lejos de esta realidad? Yo creo que por ahí algo que nos critican mucho a los católicos es que Iglesia y Estado son dos separados, ¿no? Y esto nos demuestra que no es así, ¿no? Creo que la política y nuestra doctrina social de la Iglesia, como lo dije hace rato, tienen un eje principal que es la dignidad de la persona humana. Entonces creo que todos los aspectos que toca la doctrina social son fundamentales. La educación, la cultura, o sea, creo que todo es transversal a la dignidad de la persona. Entonces, para mí, y como lo dije al principio, el Estado y la Iglesia tienen que trabajar en conjunto e ir de la mano. Y para mí no son asuntos separados. Creo que como dos instituciones grandes, tenemos que trabajar por esto, por la dignidad de la persona. Y como lo dije al principio, la Iglesia llega hasta un lugar y el Estado tiene que hacerse cargo del resto. Entonces, para mí, la doctrina social de la Iglesia es como un libro guía para poder desarrollar y ejercer mi banca como corresponde. Creo que eso es algo diferente. Por ahí esto no lo hablo en general, no lo hablo mucho, porque hay una de las cosas que no me gusta es los que hacen política a raíz de la Iglesia o que utilizan la Iglesia para hacer política. Creo que nuestra relación con Dios y con el prójimo corre por otro lado. A mí no me hizo falta decir, yo soy católica para lograr llegar a una banca, sino creo que se llega siendo testimonio real de lo que creemos y de la fe que tenemos. Claro, haces lo que decís. Trato de ser lo más coherente posible. Obviamente con aciertos y errores, pero no me creo tampoco la santa ni nada. Pero creo que hay que ser coherente. Y esto es una pregunta medio personal, pero ¿sentís algún tipo de presión con vos misma? Esto veo que tenés como muy fuertes tus convicciones, que está buenísimo. ¿Sentís algún tipo de presión cuando estás a solas y decís, hice bien esto? Estos lugares son de mucha responsabilidad, porque lo que yo haga o deje de hacer tiene una influencia o injerencia directamente en la vida de las personas. Entonces sí, obviamente que siento ese peso, pero lo abrazo también porque es lo que yo decidí, ¿no? Y trato de hacerlo lo mejor posible porque sí, en un momento uno se replantea las cosas, si la hice bien o la hice mal, y saber que como dije, una decisión que pueda tomar afecta a otro, es complicado y sí te llama a todos los días reflexionar y hacer una autoevaluación de qué es lo que voy haciendo y qué es lo que no voy haciendo para poder cambiarlo o seguir mejorando. Pero sí, es complicado, es complicado, y creo que la fe es algo que me sostiene, porque hay momentos en los que de verdad da ganas de tirar todo y decir la pucha, pero bueno, hay alguien que me está acompañando ahí. Hay algo más grande que te acompaña y te sostiene. Así es. Tremendo, qué lindo. Bueno, también es parte de tu cruz, me imagino, todos los garrones de la política y las tensiones y bueno, las preocupaciones. Sí, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero, como te digo, la política es una herramienta de transformación
y creo profundamente en eso, por eso también elegí. Me gusta mucho la docencia y me gusta la política, así que estudié el profesorado en ciencias políticas. Tremendo. Claro, va todo de la mano. Así que es algo que decidí, y bueno, la política, como la educación, es un herramienta de transformación Hermoso. y nuestra fe también. Sin duda. Agustín, una pregunta. ¿Se está librando una batalla cultural en la Argentina? Sí, no. ¿Y cuál es la verdadera batalla cultural? Si hay una falsa batalla cultural o no se está dando. Para mí sí hay una batalla cultural. Creo que la batalla cultural de la esperanza, que creo que en esa batalla hay dos formas claras, en la cual yo me posiciono en una, no en otra. Creo que en esta batalla de una esperanza y de una verdadera transformación hay dos caminos, que uno es el de la paz, el del diálogo y el del respeto, y del otro lado la violencia, los insultos, las descalificaciones, y yo nunca voy a elegir ese camino, el de los gritos. El otro día me tocó hablar en una sesión al respecto, que se están usando temas tan sensibles para hacer política amarillista, sacar rédito personal al respecto, o el quién grita más fuerte, y yo creo que el que grita más fuerte no es el que tiene la razón. Así que prefiero seguir en el diálogo, en el respeto, en la paz, ¿no? En el dejar esa tan famosa grieta que te polariza como sociedad y te pone de un lado o del otro, y nos olvidamos del bien común, nos volvemos a olvidar del bien común, y de que todos somos personas con derechos y obligaciones, y que vivimos en un país, gracias a Dios, en democracia, y que podemos elegir, pero en el marco del respeto, y siempre por ahí. También me toca hacer oficialismo en la provincia y ser la mayoría en la legislatura, pero no olvidarnos de las minorías, porque nosotros gobernamos para todos, no solo para un sector. Y eso es algo que a nivel nacional para mí se está olvidando. Gobernar para todos y en especial para los más vulnerables. Yo te quiero hacer una pregunta. No quiero ser la sensible de todo esto, pero sí. Pero con todo esto que vos nos contás, me imagino que también tenés como algunas expectativas para el mañana. ¿Y cómo te gustaría a vos que recuerden tu mandato o tu paso por la política? Por la coherencia. Por la coherencia. Agus, te hago una pregunta, sobre todo referida a la nueva estructura que va a tener el Congreso de Jujuy, con la irrupción de un nuevo partido que quedó como segunda fuerza. Dentro, el bloque radical está preparado para el diálogo, para generar consensos con este nuevo partido, y dentro de ese diálogo que se puede llegar a generar, ¿cuáles son tus principios no negociables? Claro, el nuevo partido que entra a la legislatura es la tercera fuerza dentro de la legislatura. Perdón, en las elecciones salió como segunda fuerza. Salió segunda fuerza, dentro de la legislatura es la tercera. Creo que desde el bloque de nuestro frente, porque somos un frente que lo lidera la Unión Cívica Radical, hasta ahora siempre, por más de que hemos tenido la mayoría, porque somos 31 de 48 hasta diciembre, el consenso y la escucha. Creo que si hay algo que nos ha caracterizado en estos años de tener la mayoría, es no, por ser mayoría, dejar sin voz a los demás, ¿no? Porque todos somos representantes de sectores y de ideologías, pero como dije hace rato, todos gobernamos para todos. Entonces el diálogo, de nuevo, el diálogo, el respeto y el consenso es muy importante. Además nosotros somos ejemplo, ¿no? Creo que las diferentes cámaras, en especial en el legislativo donde estamos los representantes que hemos sido elegidos por medio del voto, representamos también cómo está nuestra sociedad. Y si vemos, por ejemplo, un congreso que lo estuvimos viendo en estos últimos tiempos, lleno de gritos, de insultos, de calificaciones, y decís, es un termómetro de cómo está la sociedad y cómo está nuestra clase política. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad
que ser también ejemplo y decir, los que me están gobernando lo hacen sin tener que gritarse, sin tener que ejercer violencia, sino en un marco de debate, como corresponde, dentro de la diversidad de ideologías y de voces, pero en el marco del respeto. Perfecto. Y sobre medio como para redondear los principios no negociables, que ya lo fuiste diciendo a medida que se dio el diálogo, pero ¿cuáles serían los principios no negociables? Creo que el primero es el amor. Creo que desde el amor nace todo el resto de los principios. No perder la humanidad, saber que del otro lado hay personas, que yo también soy una persona y todos somos personas. Creo que los valores son algo que no está muy de moda ahora, ¿no? Que hay muchos valores que se están perdiendo, y los principios del amor, del respeto, de el servicio al prójimo, es algo que para mí es innegociable, y también algo que últimamente, y además llevando el contexto de mi partido en particular a nivel nacional, es la lealtad a nuestros ideales. No por una apetencia personal voy a entregar mis ideales. La lealtad y la convicción hacia mis ideales no los voy a negociar por nada. Es Tremendo. Título. Bueno, la verdad que de mi parte, Agus, te agradezco de corazón que puedas estar acá y hablando con tanta naturalidad de tu fe, de tu experiencia eclesial, de esas personas que te han marcado en tu vida y también de tu vocación. También aprovecho para agradecer porque el año pasado, cuando llegó la reliquia de Carlito Acutis, que es el patrono de los jóvenes de Jujuy, la verdad que la contactamos a las AUS, y bueno, pudo salir como de asunto provincial, de interés provincial, y con varios legisladores estaban interesados y nos acompañaron, y la verdad que creo que eso está buenísimo, poder reconocer de que bueno, hay un modelo para los jóvenes que es bueno. Exactamente. Y queda nuestro tiempo. Sí, está buenísimo. Y que la verdad que sigue, bueno, inspirando y acompañando a los jóvenes de Jujuy. Y creo que también lo que decías de la dignidad de la persona humana, pienso que hay tantas fragilidades, ¿no? Que siempre nos queda tanto por hacer. Pienso desde el niño por nacer hasta los que están envejeciendo solitos y descuidados, los adultos mayores o los abuelos. Pienso también en tanta gente bueno, que está en los hospitales sufriendo, o vos decías la familia. Ojalá que la política principal sea cuidar la familia, porque bueno, de ahí surgen las vocaciones, ahí uno aprende a amar, a servir, y quizás muchas veces eso hemos visto tanto por defecto como por exceso, ¿no? Como un atropello a la familia, que creo que está buenísimo poder recalcar. Creo que estos debates también se los da, creo que uno principal fue el debate por el aborto legal, y eso por ahí volviendo un poco a lo que decían, si me había sentido como o discriminada o por mi religión. Creo que también algo que rescato, y que creo que estas cosas tan buenas resaltarlas de mi partido, es que nos dejaron la libertad de decidir qué postura tomar, que por ahí en otros partidos no lo pusieron al debate ni sobre la mesa, sino a nosotros nos dejaron que cada uno pueda elegir en qué lugar estar. Y bueno, estuvimos ahí con el pañuelo celeste en el Congreso. Así que eso es algo para resaltar, que la libertad. Que es también un acto de rebeldía, ¿no? Así es. Que hoy en día los jóvenes salgamos con esas ideas tan claras a defender algo tan delicado, creo que es un acto de rebeldía muy lindo. Y hay que demostrarlo. Sí. No hay que temer en eso. Exactamente. Incluso un tema que por ahí siempre lo debatimos es el tema de los derechos de la mujer, y cómo nosotras como mujeres también nos paramos ante eso, que era por hace rato hablaba un poco de lo que me tocó intervenir en una de las sesiones, era respecto a esto, ¿no? O sea, había pasado la marcha por el Ni Una Menos,
Y ahí también, ahí en esa marcha, desde algunos sectores políticos sí me sentí violentada porque no me dejan participar, o porque soy católica o porque soy radical. Entonces, limitar los derechos de la mujer o la lucha de las mujeres a si soy o no soy de un partido o soy o no soy de alguna religión en particular, creo que también va en contra de mis derechos y es una violencia hacia nosotras las mujeres que decidimos abrazar un partido político, una religión para nuestras vidas y que nosotros de nuestro lugar también tenemos que aportar, ¿no? Y que también tenemos que ser partícipes activas dentro de la lucha por más derechos y por proteger los que ya tenemos, ¿no? La participación de la mujer en la política viene desde hace muchos años atrás y hemos peleado primero por el sufragio, hace unos años por la ley de paridad dentro de las listas. Hoy el 50% de la legislatura de Jujuy somos mujeres. Antes decían, bueno, sí, mujeres, pero íbamos en qué lugar, en el 10º, ahí ya saliéndonos de las listas. Y hoy es un derecho que nos hemos ganado las mujeres y que lo tenemos que saber cuidar y también visibilizar. Claro, ningún partido y ninguna religión te deshumaniza, al contrario. Agustina, te quiero agradecer por participar y un orgullo que nos represente y lleve la verdad de la fe dentro del Congreso de Jujuy. La verdad que te agradezco muchísimo y nos vamos despidiendo y te damos las últimas palabras para que puedas cerrar. Perdón, yo voy a interrumpir. Quiero mandar un saludo al chat que te estuvo bancando impresionantemente. Acá te muestro, mirá, hay un montón de comentarios. También sos un testimonio muy grande. Te paso si querés para que después leas. Bueno. Pero realmente por lo que veo, sos un testimonio muy grande de esto. De lo que decís, lo haces. Entonces eso es muy, muy hermoso saber que hay alguien en quien se puede confiar. Yo también agradecerte de parte no solo de nosotros que estamos acá, sino de todos los jóvenes que están del otro lado. Me tomo la atribución de hacerlo por darnos esta esperanza, ¿no? De que se puede, de que está bueno ser católico y estar en la política y que se puede hacer bien. Bueno, nada, muchas gracias. Me encantó conocerte y conocer esta faceta tuya. Sí, que por ahí, como te digo, es complicado hablar de Dios, pero se puede hablar de Dios sin hablar. Así que eso creo que es algo que tenemos que resaltar. Y agradezco a todos los que están en el chat porque veo de varios lugares de la provincia y creo que para nosotros poder generar mejores políticas públicas necesitamos estar al lado de la gente. Muchísimas muestras de cariño en el chat para vos, así que... Y muchas gracias a todos y sí se puede tener fe y creer y hacer política. Muchísimas gracias, Agustín. Aplauso grande. Quédate con nosotros en la mesa. Nosotros ahora tenemos otro espacio que es cultural, de la mano de Lauti. Lauti Menacho acá, un aplauso para Lauti. Es nuestro espacio cultural Ponchame. Ponchámelo a Lauti. Es el espacio cultural del programa. Llegué. Lauti, lista. No. Yo hago mi campaña. Bueno, muy zarpado. Gracias por tu aporte. La verdad que creo que son cuestiones muy actuales, ¿no? Hablar de la política, de la religión, desde un lugar más actual, si se quiere. Porque también tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, que es desde un punto que esto se viene planteando desde mucho antes. Porque las primeras políticas que hemos tenido en el país también vienen mucho de la conquista, ¿no? De un poder español. Y acá vamos a hacer mención, ahora ya terminando el mes de junio, de una persona que fue político, fue muy religioso también, como es el general Manuel Belgrano, a quien me toca interpretar. Sí, lo amamos. Acá Belgrano. Así todo como me ven. Bueno, Belgrano, un poco de su historia y de lo que él fue para nosotros, tanto a nivel país, también fue como nivel persona. Él nace en la familia de los Belgrano, obviamente, y ustedes dirán qué tiene que ver este tema con
un prócer. Bueno, tiene mucho que ver, lo hemos analizado mucho con los chicos en las reuniones, porque justamente lo que nos va a proponer es una idea de un Estado que persigue el bien común. Porque también hay una de las frases que él decía mucho, que era el mejor... estoy leyendo, bancame en esta. El mejor modo de hacer la revolución era desde la virtud. Entonces, Belgrano empieza a proponer nuevas ideas, porque si se quiere, y si hablamos con términos actuales mal informados, Belgrano era la casta de la época. Porque tiene la posibilidad de ir a estudiar a España, en donde tiene mucha incidencia con los nuevos ideales de la época, plena Revolución Francesa, guillotina, el que pensaba distinto, chau chau. Entonces, Belgrano tiene posibilidad de ampliar sus estudios por una dispensa papal. Tenía un buen promedio que lo hace ser partícipe de muchos lugares. Y desde ese lugar, él trae esas ideas también como político, como abogado, como economista, y también formando parte de lo que era la casta, porque él empieza a formar parte de lo que era el cabildo de la época. No éramos todavía la primera junta, pero sí formábamos parte de ese modelo. Creo que lo importante de todo esto, y es el mensaje de este bloque para el día de hoy, es justamente empezar a plantear a la política desde un lugar también histórico, con antecedentes que fueron marcando y que sobre todo lo vemos reflejado en próceres, lo vemos reflejado en los valores que quedaron al día de hoy. Y porque también dirás esto desde lo político, porque nos deja un gran legado Belgrano desde lo revolucionario, desde lo patrio, desde lo nacional, porque revolucionó desde ese lugar en donde también los colores de la bandera tienen que ver con la religiosidad, su afecto y su devoción total para la Virgen. De hecho, nosotros como jujeños tenemos que tener muy presente que cuando la vemos a la Virgen de Río Blanco, es la misma imagen, los mismos ojos que vio Belgrano en su momento para hacerlas responsables del éxodo, para que proteja el éxodo, y de hecho también entrega su sable después. Oportunidad mariana donde había, él iba ahí. Era muy, muy devoto de la Virgen. Entonces empieza a ver esto, lo político y lo religioso, desde un lugar revolucionario, desde un lugar que no se podía. Entonces también creo que la invitación es empezar a ver a la religión, a la historia, a la política, como una realidad social que va a perseguir fuera de los conceptos que pueden dar los partidos, fuera de los conceptos y de los ideales personales. Es empezar a ver un bien común, que esa es la verdadera revolución que nos plantea y que nos planteó Belgrano, uno y tantos próceres, porque él, como les digo, fue casta, ¿no? Tipo general, viene de una familia bien posicionada, y también su muerte fue olvidada, fue juzgada, fue pobre y también fue encomenada, fue pidiendo por su patria, por lo que había dejado, por lo que se estaba perdiendo. Y también él tenía como un acompañamiento muy de los dominicanos, siguió mucho su filosofía, y acá podemos ver como ciertas similitudes que podemos ver que son también parte de los principios dominicanos, como la dignidad humana. No le importó si eran indígenas, aborígenes o eran españoles. Él justamente priorizaba lo que era la dignidad humana, la importancia de una verdadera libertad. La justicia y el bien común fue criticado por perseguir eso. De hecho, la revolución de la bandera, la revolución del éxodo, todo fue en contra de un gobierno, y bueno, que terminó saliendo bien porque justamente él confiaba, él elegía creer justamente en estas cosas. Y después también de una fe razonada y de una educación, tratar de ver a la educación como una verdadera revolución, dar lugar al estudio de las ideas y también al aporte que se puede hacer desde ahí. Entonces creo que este bloque, sobre todo el día de hoy, va desde ese lugar. Ver no a un Belgrano viejo,
no ver a un Belgrano de época del 1800, sino ver cómo desde esa época Belgrano ya empezaba a plantear ideas religiosas en un contexto en el cual era quizás no tan bueno, porque justamente su idea era revolucionar, ir en contra de eso. Y también yo como joven, todos los que estamos acá en este programa, los invitados, los del chat que estuvieron ahí muy prendidos, es también invitar a armar una revolución actual, invitar a ver a la historia, a la religión, a la política, no como conceptos aislados, sino también como ver una verdadera unión y una revolución desde ahí, desde la raíz, obviamente buscando el bien común, independientemente de qué color seas, ya sea de partido político, ya sea de bandera religiosa, de lo que fuese. Creo que el mundo necesita esa revolución, el país necesita de esa revolución, y en su momento ya se la planteaba el señor Belgrano. Gracias. Gracias, Lauti. La verdad que creo que los próceres en la Argentina tienen una grandeza moral, una estatura espiritual, San Martín, Belgrano, Güemes, el general Arias, que me animo a decir de que no la merecemos, pero que Dios ha sido tan generoso con nosotros que creo nos está inspirando algo en nuestra historia. No, para cerrar nomás que me están mandando, tengo varios amigos de izquierda que me pegan por lo que dije de zurdo, pero bueno, es el tema de que yo lo dije sencillamente porque comparar a nuestro señor con un político, decir que es político desde mi punto de vista, nos quedamos cortos, digamos, porque nuestro señor tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, entonces por eso nos estaríamos quedando cortos al decirles político, pero está muy bueno tener políticos inspirados en esa verdad que nos dejó nuestro señor. Eso nada más, perdónenme mi amigo de izquierda. Elijo creer es para todos. Y para ir cerrando este programa, hacemos como una conclusión, un cierre. Y perdón que siempre quizás vuelva al fútbol, pero no alcanzaba con tener el mejor jugador del mundo para ganar un mundial. Hacía falta un técnico a la altura, un líder virtuoso. Hacía falta un padre que engendrara a la escaloneta. Porque, si se acuerdan, la última experiencia en el 2018 había sido la Torre de Babel. Había sido caos y confusión. Y cuando no hay un técnico que genera la concordia, que inspira y que tiene la estatura moral, justamente hay división y caos. San Agustín decía que cuando un gobierno no tiene justicia se convierte en una banda de ladrones. Y lamentablemente en nuestra historia esto no nos es ajeno. Hemos sufrido abusos de autoridad, corrupción, mentiras, atropellos a la justicia, a la dignidad de la persona humana, y es por eso que me parece que queda en el inconsciente como una amenaza o como una connotación negativa al poder. Me tengo que cuidar del que detenta poder porque puede ser un San Paoli, puede ser un Estado no virtuoso o incoherente, puede ser un directivo o un dirigente o una maestra o un pastor que tenga un poder delegado pero que no tenga autoridad. Y entonces nos quedamos sin padres. Y entonces no hay cohesión social, no hay concordia, no hay tracción al bien común. Y desde este lugar no nos resignamos a descreer del poder. Porque creemos en alguien que es todopoderoso y que conduce todo suavemente, respetando su naturaleza y sus tiempos, e incluso su fragilidad. Incluso creemos en un rey que puso su cabeza a los pies para lavar quizás lo más sucio, mío y tuyo y de todos, y que nos enseñó a conducir como un pastor, como alguien que no tenía un dominio despótico, sino un servicio liberador, alguien que conducir o mandar era servir y dar vida. Y es por eso que no nos resignamos a descreer de la política y de la autoridad, y mucho menos de la paternidad. ¿Quién es el más grande? ¿El que está haciendo el asado o el que está esperando ser servido en la mesa? Bueno, nosotros creemos que el más grande es el que está en la parrilla. Creemos en ese jefe que está entre nosotros como el que sirve. Y entonces nos inspira un camino.
Imagínense qué distinta sería nuestra Argentina, nuestra patria, si hubiera más Scalonis, si hubieran más padres de familia virtuosos, maestros, políticos, dirigentes sociales, empresarios, cómo no acordarse de Enrique Eso, pastores también. No nos resignamos a desentendernos de la política y no le tenemos miedo al poder, al contrario, lo estamos esperando. Ese poder que tenga esa fuerza de unir a la Argentina para alcanzar un destino de justicia y de paz. Elegimos creer de que la autoridad virtuosa le va a ganar la batalla a la casta. ¿Y qué programita que hemos tenido? Ha sido polémico, discutido, con una invitada de lujo. ¿Cómo la pasaste, Agustina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Creo que son temas que hay que hablarlos y me gusta mucho el formato del programa. Creo que para católicos y no católicos había que dar este tipo de debates, de discusiones y mostrar un contenido diferente, ¿no? Así que muy contenta. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Agustina. Siendo las 9:31, damos por terminado Elijo Creer, parte 3. A las 22, prendete, ahí estamos. Vamos a ver River ahí que clasifique. Estamos hablando de Argentina, que es la representación del Mundial de Clubes. Y el programa que viene, el cuarto de este ciclo, vamos a hablar de un tema también especial, delicado, que va a generar polémica y sobre todo mucho interés. ¿De qué vamos a hablar? Picante. Sí, no, el programa que viene, la verdad que creo que va a tocar muchas fibras muy íntimas de todos los que estamos aquí y que nos interpelan muchísimo, y como también les robo un poco las palabras de Agu, son temas que se tienen que hablar, así que nada, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de la fe dentro de la salud mental, así que nada, sigan prendiéndose con nosotros. Obviamente estamos activos en @elijocreer25 por Instagram. Un saludo a toda la gente que se reprendió dentro de los comentarios, estuvo participando, se respetaron todas las ideas, la verdad que no hubo un momento de bardo. Creo que eso también hay que darles las gracias a la gente y a Dios por haber generado este tipo de espacios. Así que nada, bueno, eso. Sigan las redes, Elijo Creer 25. Ahí en las historias está etiquetada Agus. Así que nada, hay challenge en la semana, estamos reprendidos, así que nada, sigamos eligiendo creer. Abrazo grande para todos, que tengan una linda noche. Y el miércoles que viene estamos todos rotos, fe y salud mental. En un mundo lleno de filtros y caretas, Elijo Creer es un espacio real, donde hablamos de lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que soñamos y creemos. Charlas sin vuelta, con libertad, con fe y sin caretas. Un stream distinto, con onda y corazón, porque creemos que la fe se vive acá, en el día a día, en lo cotidiano. Elijo Creer, porque la fe